Muy buenas, pues nos vemos aquí para hablar del libro de este chico que tenemos aquí. Es Víctor Atobas, que nació aquí en Burgos en el año 90 y nosotros nos conocimos, yo creo que en torno al 15M, en aquellas sentadas, en aquellas asambleas que había en la Plaza Mayor, larguísimas, pues allí nos conocimos y de ahí fue surgiendo una amistad y, bueno, pues somos buenos amigos y camaradas. Y me dijo, oye, ¿quieres venir a esto? Digo, vale, sin problema. Y la verdad es que parece que seamos padre e hijo, ¿no? Un poco por las edades, pero en este caso la amistad pues no tiene edad, ¿no? ¿Cómo se define aquí el compañero, que dice que es un artista transdisciplinario? Es discípulo también, casualmente, es discípulo de un buen amigo mío que es de Madrid, que es Jaime Pastor, y digamos que sobre todo en el terreno de la filosofía y el pensamiento, ¿no? Actualmente desarrolla diversos proyectos en varios sentidos, sobre todo en los campos artísticos y en la relación con la utopía. Es cofundador y editor de la revista Zozobra. Ha ejercido el periodismo para diversos medios como Burgos Digital, Caos en la Red, Diario de Burgos, pero el de con V, y también sobre filosofía ha escrito en el viejo Topo, digamos, la versión nueva, ¿no? Porque los que ya peinamos canas o no tenemos, ni eso ya, había un viejo Topo que salía en papel y tal, digamos que él lo hace en la nueva versión, ¿no? También en Viento Sur y en Quimera. Y también tiene también trabajos en el arte de los videojuegos y en la pintura y dibujo, ¿no? Que ha empezado, ya se ha metido también en más sitios, ¿no? Esto de los artistas que les da por buscar y rastrear por todos los lados. Sobre los libros, pues tiene 3 ensayos, uno del año 2017, otro del año 2018 y otro del 2023, ¿no? Que son Autoridad y culpa, el deseo y la ciudad y Amazon como utopía. Me imagino que no será Amazon la del mafioso millonario y asqueroso, ¿no? Y luego hay 2 novelas que son del 2013 y 2020, que es Manifiesto Nini, que esta sería su ópera prima, es decir, lo primero que empezó a escribir, ¿no? Y en el 2020, La trampa de Thanatos. Y ahora en el 2025, y es lo que vamos a presentar hoy, son Los cantos de Manacor, ¿no? Que comprende poesía, canción, pintura y dibujo, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene, y yo ya le dejo la palabra para que se tire el pingüí. Y bueno, también gracias a todos por venir. Aquí estamos entre familia. Y bueno, creo que es una suerte que existan espacios como el Bar de Blas y también, entre otros que hay en la ciudad, que son espacios abiertos, yo creo, en el sentido de que son flexibles, en el sentido de que uno se siente escuchado cuando está allí y siente que puede hablar y tomar la palabra sin represalias y sin censura. Y entonces, en ese sentido, creo que en la ciudad pues como que encuentro espacios que están más abiertos, más cerrados, y bueno, el Bar de Blas pues, es uno de los que está abierto y hay que agradecérselo. Así que gracias a Alex de Bar de Blas y también, por supuesto, a los camaradas que están aquí apoyando y a los que me une una larga amistad desde hace ya muchos años. Y como digo, pues estoy contento de presentarlo aquí en familia. Son poemas que voy publicando en Zozobra, que he reunido aquí, pero también queriendo que haya un poco de contenido inédito, ¿no? También los dibujos son inéditos, también un poco para que este libro sea un poco especial, ¿no? También en ese sentido. Y luego, respecto al título, que me habéis preguntado algunos, el término Manacor viene un poco de un contexto familiar, de cuando estuve allí en Mallorca con mi familia, pero es un término que intento que no sea... O sea, intento arrancarlo de ese contexto familiar o edípico, o como quiera decirse, para que entre en ese lenguaje poético o musical y pierda su carga, toda su carga del pasado, ¿no? Del pasado y de la referencia de su familia. Eso en cuanto a esos términos de Manacor.
Bueno, estos poemas pueden parecer como muy efusivos o así muy exaltados o lo que sea, pero bueno, son poemas que vienen de los últimos años de mi vida, que han sido también un poco complicados y muy intensos, y creo que son efusivos o están exaltados por eso precisamente, ¿no? Luego, con respecto a la forma en que yo entiendo mi propuesta poética, bueno, creo que estos poemas, para mí por lo menos, tienen una función amorosa, pero en el sentido de que lo estuvimos hablando de que el amor es una metáfora de utopía, en el sentido de que es ese horizonte que nos mueve y hacia el que nunca podemos alcanzar del todo o completar del todo, pero hacia el que caminamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para mí el amor es una metáfora de la utopía, y he intentado que no sean meramente poemas románticos, sino que sean poemas abiertos, pues eso, en el sentido de que quería que fuera muy evidente que en el trasfondo del poema latía ese amor por la vida, ¿no? Aunque estuviera personificado en una mujer concreta o lo que fuera. Luego también otra función de la poesía, desde mi punto de vista, es luchar contra el poder. Y me diréis, bueno, luchar contra el poder, ¿en qué sentido? En el sentido de hacer visible lo que permanece como invisible, como todas las situaciones violentas que sufrimos, las situaciones precarias de las que no podemos hablar y que a veces no pueden verse, todos esos dolores invisibles. Digamos que la poesía los saca a la luz y así se enfrenta contra la autoridad, ¿no? Haciendo visible lo que es invisible. Y para eso pues tiene que recurrir a un lenguaje que no es meramente el lenguaje cotidiano, sino que es un lenguaje musical o poético, en el que yo pues trabajo sobre todo a través de las figuras de la trágala y de la júnjuma, que tuvieron un surgimiento abstracto, pero que después ya cuando se fueron desarrollando pues fueron adquiriendo un significado, ¿no? Y un contexto. Y me diréis, ¿qué es la trágala? La trágala es la violencia del capitalismo, que es la violencia que sufrimos nosotros. Y la trágala está formada por la unión de las júnjumas. ¿Y las júnjumas qué son? Son los nodos a través de los que fluye el poder. El poder, la autoridad, como pueden ser los sindicatos, la escuela, el periodismo, cuando hacen esos ejercicios de violencia o esos ejercicios autoritarios, se convierten en júnjumas. Y entonces pues en estos poemas yo sentía la necesidad de gritar contra el poder, pero que en ese grito contra el poder no meramente hubiera una crítica o no meramente hubiera algo negativo, sino que también desde el fondo, ¿no?, hubiera un soplo de vitalidad y de amor a la vida que surgía desde el fondo del poema. Y me acuerdo que yo cuando vivía en Móstoles había dejado de escribir poesía. Lo había dejado y estaba pasando por una época complicada ahí en Móstoles, porque lo había dejado con mi pareja entonces, y a nivel laboral también estaba pasando por una situación difícil, porque había intentado entrar a clases a la universidad, pero no lo había conseguido. No había conseguido la beca del doctorado, ni entrar en ningún grupo departamental, ni nada. Y entonces fue ahí, cuando estaba pasando por esa época tan difícil, cuando volví a escribir poesía. Y el primer poema que escribí después de tanto tiempo fue el de La filosofía de la trágala, que me gustaría, si os parece bien, me gustaría compartirlo con vosotros, porque es un poema en el que trato de expresarme de cómo me sentía yo en esa situación de estudiante, de haber estado trabajando para la universidad, en plan que nos exigía en el doctorado muchísimo tiempo de trabajo y de empleo, para luego sentirme totalmente perdido y sentirme que no sabía dónde ir, ni que ese trabajo tuviera un reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leerlo y ahora lo comentamos un poquillo. Se titula La filosofía de la trágala y dice así: balcones de ilustradas razones parafernalias, tableros de ajedrez, muertas las arañas reinas, suspensos encapsulados en judías vainas, y se supone debo dar gracias, mientras camino otra vez facultad en estado de capital y estado para atravesar trágala de aprobado rancho. Ante este Apolo auto dragón que es mueble ilustre mimbre, siguió a terciopelo el sistema que hiere y veía sus dimbres, escupiendo montañas de sapos y cochambres. El Apolo se siente y escupe trágala. ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta vale trozo soma de aprobado rancho.
Entonces sacó una caja de coles de Bruselas, coles que cultivé en mañanas pasadas en Doxa Estertor. En desquicie de arranque a trancos silba el perito pasador. Las coles transpiran sudor de esclavo, estudiante en fuego fénix abrasador. Tras examinar las coles, el Apolo chirría. No le he ordenado diera un ejemplo, muchachito, sino la esencia de la filosofía. Entonces, aprovechando un momento de descuido, toma la caja de coles y la estallo contra embrido. Las coles explotan en repentinos vuelos de perdices. El Apolo se tapa las narices. Mientras a vocifera extenso, suspenso, suspenso, usted es malvado y suspenso. No sabe nada de filosofía, no sabe nada del pensamiento de esencia ni de fundamento carnavalina. Y salgo del despacho partiéndome de risa colaina, mientras atravieso la filosofía de la traga la moralina. Y entonces, bueno, este es un poema que, como habéis visto, tiene un trasfondo humorístico. Y es lo que yo intento siempre, que el poema no se quede únicamente en la denuncia o en un ámbito personal, que tuviera yo un problema con ese profesor, sino de abrirlo y de que el poema sea movido por el humor y por el amor a la vida, ¿no? Y después ya poco a poco fui retomando la poesía, y luego ya después, pues cuando volví a Burgos, pues bueno, mi vida cambió y entonces mi poesía también cambió. Y entonces los poemas empezaron a orientarse hacia la forma del cancionero, hacia la forma de la canción, y yo creo que eran más alegres también, que eran poemas más alegres, porque yo también estaba mejorando mi situación, y creo que en esos poemas se nota también, ¿no? Y también, pues, para ilustrar un poco este trasfondo utópico, ¿no?, de los poemas, pues me gustaría leeros Canción Granito de Arena, que creo que es una metáfora del impulso utópico, ¿no? Rápida push, en campanilla Peter Pan, no clarea el predefinido Bruce, y a cholón raudos frames, pestañas de peluche roto parpadean la pantalla Snow Crash, píxel quebradizo en el tras de la mala infinitud locomotora. Junjum a raíl tendido. De aquí a Pekín la maula traga la fábrica Córtex. Patronales patriarcales. En albañales, prisiones tumorales, donde la dolencia es manufacturada por las dentelladas que leviatan los lobos que pretenden hacer pasar su propia factoría por natura. La fábrica de padecimiento rueda ahora el neoliberal y monta en Ananqué el palacio riquísimo de la luz, hasta que la noche soja saja el mal soñar que imprime fústiga terracota de violencia social. Trágala y vomita, y trágala y vomita, y vomita y trágala. Colonia multinacional tanática, media per cápita unida porcentual, Alemania es lo normal. ¿Y qué quieres? Si la mayoría silenciosa no quiere saber nada de tus notas metasindicales cibercomunistas, cuando apuntas con tus apuradas ripias que estamos sumidos en una veladura epocal. Steam Stream, hurtado cibersim, que tarde o temprano habré de reiterar cuando del bien soñar de mis mejores Adrianas arranque las faldas que cubren la desnudez de gamba de la trágala, con los juegos inocentes de la lavanda que fluye los gameplays donde el diseño adapta la música naciente de Amazonía para todos, indicando con su granito de arena cantarina que la marea del caos del mercado no enfermará a nadie que esté en el mar o en esta misma tierra, cuando pulsemos el alba con nuestras manos. Franco arquitecto, funcionales aparcamientos para flores adolescentes, fábricas de bebés concursantes, apartaderos privados para ancianos, parques bajo la sombra de vecinos gendarmes, supermercados de músculos inflamados, madrigueras esperando acacias alicias. Veo todo esto mientras camino por el margen de Madrid y pienso en los alemanes que perdieron la guerra, desaparecieron en el invierno ruso. Más esta arquitectura enjaulada, estas formas de raza puramente funcional, estos humus de basura que se producen mientras su propia lógica en esta torre con enrejado y bigote hitleriano, esta Casa Blanca con oreja universal, este edificio que chilla junjumas y escupe gendarmes, que fabrica bebés concursantes para los bloques de la Siemens. Esa oficina con ojos interiorizados en incendios apagados. Todas estas construcciones no son acaso el signo de que, aunque los alemanes acabaron perdiendo la guerra, se aliaron con Franco arquitecto y ganaron el espacio de la urbe. Pero
De igual manera que Franco aún vive en el ladrillo de la urbe, a pesar de la alternativa de que Alemania perdiese la guerra y ganara la arquitectura, de igual forma viven los republicanos preparando nuevas voladuras. Y este último pensamiento es el que nos permite volver a casa en la dicha. Contra la autoridad del ojo. Trágala, el tacto de las pupilas, manos devoradas, a las puntas de los dedos reducidas. Entonces el índice 1, el pulgar 0, punto gris, y errante holandés el corazón. Rectos eran mis dedos, desfilando por la uniforme pantalla militar del gobierno de las almas y los cuerpos. Antes pasaba por el quicio de la huella dactilar, pero ya no quepo por el agujero del dedo. Ahora quiero mi mano enteramente liberada de toda la autoridad del ojo. Miel, romero, rocío, tiemblo, y rocío y rocío y rocío, tiemblo y tiemblo y rocío y tiemblo, con ígneo orizo en la piel punzada, con las 1000 púas llamaradas de deseo. Te busco en el centelleo de la luz aún amenazada, del luciérnagal por venir. Cuando el silencio saca pecho de mi tallo, es por el acecho del alfile de la hoz trágala, martillada vena, júnjuma, pero ya basta, amor. Ya es demasiada la siega última del sorgo, la cosecha de la hastiada planta del temor. Renuncio ahora a disimular el hecho de que me enloqueces, pues aunque tratara de que mi suspiro pasara desapercibido, cualquiera que me viera durante 2 segundos se daría cuenta de que estás incluso en mis pesadillas. Cuando las hordas de estertores alemanes me persiguen con tanques de metálicas orugas, dotadas con antenas esvásticas, y las soldadescas masas de tánatos entonan mortíferas baladas disparadas hacia la prendida yesca de mi corazón. Es entonces, amor, cuando la pesadillesca imagen cambia. Y de repente apareces asustada, a mi lado, armada con un fusil mientras las instantáneas se suceden, en una cascada de detonaciones de plomo fotográfico. Me arrancas las espinaduras del brazo y sanas las pasaduras de mis articulaciones. Me abrazas y sostienes los canalones de la sangre en mi pulso. Los alemanes están cerca de nosotros, pero me obligas a continuar, amor, por el dificultoso sendero de la esperanza, hasta que, de pronto, me despierto solo, derramando las sábanas, con el charco azul del sudor frío. Imposible ya que vuelva a dormir durante esta noche de pesadilla en que faltas en la cama. El mal de amores es una enfermedad que acepto el riesgo de contraer, sabiendo que el insomnio merece la pena con creces. Si un día trajéramos un hijo al mundo, no querría para nada que fuéramos una familia americana, sentada sobre el cortinaje de la cocina cuadros de mazorcas pétreas, de la autoridad todo normal. Querría que jamás me dejaras en paz, amor, que siguieras siempre en mis sueños y en mis pesadillas de guerra total. Si un día trajéramos un hijo al mundo, querría que fuera de la carne y del hueso del alma nuestra. Canción a orillas del Arlanzón. Ceniza de río con su calcina seducia, hasta la humedad de la escala mayor, y la sirena de la escama chamusquina abriendo su era. De raspa se ofrecía el cereal, para que creciera trágala, a batuta, a mansan la carne del agua en los siluros. A orillas del Arlanzón compuse una letra. Enseguida intenté entonar la primera ripia, mas no escuché sino un desconocido griterío, seguido del junjunal silbato que estéril la gavia, desconchado por la algarabía que calla colora instrumentista. Mas no escuché sino la boga del eco en el muro, por miles de júnjumas conformando, de modo que traté de saltar sobre el alambre de ruido, mas el tumulto tocó en altavoces, madrugó frecuencias bajas las espinas, hasta hacer cera de punta en mis oídos. A orillas del Arlanzón recordé todos los cánticos que habían salido de mi arrecife Manacor, a la manera de palmas sin dátil ni vino. Me acordé de todos los cánticos que habían quedado molares de bajío. Allá donde tu agua, niña, no fluye en su altura, mas con el paso del tiempo llegó a mí la certeza de que fallaré en tonos, en dudas. Mas alguna canción acertará, a alzar el Arlanzón en su hiedra que purpura, trepe por los
pedruscos góticos de la catedral, hasta el cielo mismo de las aldeas y los burgos, antes de arrojar sus natatorias, nacidas corrientes en manantial de una vida otra. Un revolucionario es alguien que está lleno de amor. Y, por ejemplo, Marx, por ejemplo, a veces se ponía muy iracundo, pero en el fondo estaba también lleno de amor a la vida. Porque si no amas a la vida y si no amas a los demás, si no amas a los animales, no puedes ser revolucionario. Es el ojo que nos han hecho, que nos han fabricado, por decir así. De que cuando llegas a un sitio y hay un paisaje determinado, que eso pase por natural, digamos que esa es la autoridad del ojo, que pase por normal. Y que pase por eso, pues sí, por un paisaje que, entre comillas, es lo que hay. Y esa es la autoridad del ojo, pero aunque nos entreguen es lo que hay, debajo de eso laten muchas cosas, entre ellas el amor. Sí, pues en la novela también pues estaba justo estudiando el máster ahí en filosofía y eso, y estaba también trabajando en este tema de la utopía. Y bueno, a ver, es que lo publiqué en 2020 y ya hace tiempo ya que lo publiqué, pero la idea es que narra cómo un joven que está perdido llega allí a Madrid y se encuentra con un grupo revolucionario que es el Frente Antiprostitución, y en el que la universidad, digamos, les tiene esclavizados. Vamos, resumiendo, es una novela universitaria, distópica, pues, si quieres saber cómo se siente un estudiante en esas condiciones, pues creo que igual te podría molar, te podría gustar. Había pensado antiautoritaria o algo así, pero... Sí, algo así, o revuelta o algo así, sí. En el sentido de que para mí lo más importante de la poesía es que nos permite expresarnos contra el poder. Para mí eso es lo más bueno, pero es que eso está unido a la función amorosa, como digo. Entonces para mí son como que son dos funciones que van unidas, pero cada propuesta poética es diferente y cada autor, pues según su vida, pues tiene sus preocupaciones, eso, y van cambiando. Así que espero que dentro de un tiempo mis preocupaciones sean otras, aunque siga luchando por la utopía también, pues que vaya cambiando también y que todo vaya mejorando eso. Así que nada, gracias por venir y ya nos vemos por aquí.